Buenos días, buenas tardes para los que nos escuchan desde otros lados. Es un grato placer dar inicio a este webinar del día de hoy, en el cual vamos a abordar un tema que ha cobrado muchísima relevancia en los últimos años en el mundo empresarial, tanto público, privado y social, que tiene que ver con la cultura e innovación. Voy a contar un poco cómo nace este encuentro de hoy, en el cual tenemos un invitado que nos va a contar su experiencia de éxito. Y es que este encuentro que tenemos hoy nace porque hace muchos años el tema de cultura e innovación se ha estado abordando como un eje estratégico clave en diferentes tipos de organizaciones. A nivel de países, algunos países podemos decir están más adelantados en esta temática, otros países van un poco más atrás, pero no tiene mucho que ver con lo que está haciendo una organización, sino que tiene que ver el nivel de impacto y madurez que tiene la innovación en las organizaciones. Toda empresa o actividad humana que se inicia en la innovación, en algún momento, algunos desde el inicio, otros posteriormente, van a entrar en analizar la importancia de la cultura de la innovación. Cuando hablamos de cultura e innovación, y aquí llego como llegamos a este encuentro, es que como Style Consulting, nosotros realizamos una medición de cultura creativa e innovadora hace 10 años a través de un consorcio de varias consultoras, entre las cuales participan en esta medición tanto Style Consulting como Brinca de Chile y Style Consulting desde Ecuador, Chile y España. Y en el Ecuador en particular, realizamos este trabajo en conjunto con la Universidad de las Américas, que nos da su aval académico, y la Cámara de la Innovación y Tecnología Ecuatoriana, CITEC, que es nuestro aliado en medias, ¿ya? O media partner. Y esto nace porque queríamos contar algo muy interesante, que producto de estas mediciones detectamos empresas que están muy sofisticadas o avanzadas o maduras, o simplemente podemos decir que se distinguen notoriamente de cualquier otra organización que está innovando. Y son aquellas organizaciones que han llegado a un nivel en el cual la cultura de innovación ya pasa a ser una herramienta del estratega, y no solamente una herramienta del responsable de innovación. Y en ese sentido, detectamos varias organizaciones y eso nos llevó a decir, contemos esta historia, porque nosotros como grupo consultor estamos recopilando información, pero siempre es bueno, cada cierto tiempo, hacer este tipo de charlas. En nuestro canal de YouTube, que es Style Consulting, hay más evidencias, pero a nosotros nos es muy grato la presentación de hoy, en el cual cuento como invitado a Fernando Flores, presidente de Campo Santos Parque La Paz, porque es un caso que para nosotros es muy importante porque se ha mostrado cómo en un sector que aparentemente es complejo se puede producir innovación y de alta calidad. Y tampoco tiene que ver, y eso para nosotros también es muy grato, porque nuevamente se pone en evidencia que para innovar más se necesita tener buenas ideas y personas interactuando, conversando y produciendo iniciativas que hacer grandes inversiones económicas. ¿Por qué? Porque también es una forma de romper muchos mitos que existen sobre la innovación. Con lo cual, la innovación realmente queda demostrado una vez más que es accesible por cualquier persona y por cualquier tipo de organización. La agenda de hoy está organizada de la siguiente manera. Luego de esta introducción que he hecho yo, voy a hacer una pequeña presentación de lo que es cultura e innovación y cómo se monitorea la cultura e innovación y qué impacto tiene en una organización. Y luego procederé a tener una conversación con Fernando para que nos cuente el impacto de lo que es tener una cultura de innovación, en qué se ha traducido en acciones estratégicas del negocio, no solamente en innovaciones. Y eso también es importante, porque las culturas de innovación no solamente producen innovaciones, sino producen cambios en la mirada estratégica. Y de eso también vamos a conversar y obviamente comentar sobre la importancia de esta medición que nosotros hacemos, que se llama C3 o C-Cubo, y el impacto que ha tenido en la organización Camposanto Parque La Paz. Hecha esta introducción, voy a comenzar exponiendo qué es lo que hemos hecho y qué es lo que nosotros hacemos con esta medición. Estamos hablando de una medición que se creó el año 2013. Venía del año 2011, durante 2 años estuvo en prueba, en validaciones, y el año 2013 sale al mercado en Chile y se ha ido expandiendo por varios países. Es una medición que mide creatividad e innovación. Está liderada por las empresas Brinca y Style Consulting en Ecuador, con dos partners muy importantes en el Ecuador. En diferentes países, nosotros trabajamos con otros partners que son ligados a cada país. Comento esto porque dentro de los grandes resultados que tenemos con esta medición
es que hemos tenido una presencia muy amplia en varios países. Antes de seguir explicando la medición, hablemos un poco de lo que es cultura e innovación. Y lo hago no con un fin académico, sino con un fin pragmático, porque muchas veces se piensa que la cultura e innovación es algo que no se puede medir o es algo difícil de medir. A ver, puede ser complejo medir la innovación, pero no es complicado ni complejo medir la cultura e innovación. Es más, convertimos en algo monitoreable algo que aparentemente es inmonitoreable. Y aquella vieja frase, que a veces podemos estar de acuerdo o no en ella, que dice que la cultura se come a la innovación, a la estrategia, con esta medición, nosotros lo que podemos hacer es decir, bueno, en caso de que la cultura se esté comiendo la estrategia, vamos a tener elementos de medición que nos van a permitir conocer cómo ajustar la cultura para que no se coma a la estrategia. Y por lo tanto también rompemos otro de los grandes mitos sobre cultura y estrategia. La cultura e innovación se miden hace más de 40 años. Han habido muchos estudios que han recopilado qué se debe medir en una cultura creativa e innovadora. Esto no es un modelo de madurez de innovación, sino que mide los comportamientos de las personas. Y nosotros el año 2013 llegamos al modelo C3 o CQO, que es el que está acá y que explicaré a continuación. Este modelo permite saber en qué estado de cultura creativa se encuentra tu organización y en ningún momento afecta lo que tú hayas estado haciendo a nivel de clima laboral, cultura organizacional, mejora el talento, etc. Sino que pasa a ser una herramienta que complementa y enriquece muy bien todo ese tipo de actividades que se están realizando en las organizaciones. Esta medición permite detectar cuatro tipos de culturas: cultura tradicional o cerrada, que es una cultura en la cual la innovación no tiene espacio de actuación y hay organizaciones que están ahí; cultura de la eficiencia, que es la cultura del indicador, del OKR, del KPI; la cultura de aprendizaje, que es la cultura en donde ya la organización está motivada por aprender continuamente, ya lo va a hacer de una manera muy sencilla, ya no necesita el impulso del área de recursos humanos o de capacitación para que la gente se forme, las personas se están formando. Y luego viene el último estadio de este proceso, esta transición organizacional, que es llegar a lo que se llama una cultura creativa e innovadora. Nuestra metodología C3 se ha medido en más de 400 empresas, tiene una altísima confiabilidad estadística, que es lo que nos distingue. No es una encuesta que simplemente recopila datos de un grupo de personas, sino que encuestamos a toda la organización en todos sus niveles jerárquicos y en todas sus funciones y áreas de negocio, y se entregan los resultados mediante un fuerte análisis estadístico, y últimamente ya estamos introduciendo tecnología de inteligencia artificial para mejorar los resultados, lo cual permite obtener resultados validados, fuertemente validados, con estrictos protocolos de confianza estadística y matemática. Se han encuestado hasta el año 2024 más de 100.000 colaboradores, los cuales nos permiten tener un banco de información sobre prácticas potentes para cualquier organización, que luego retroalimenta nuestra medición, y de los cuales 20.000 colaboradores han sido encuestados el año 2023 en el Ecuador. A nivel latinoamericano, tenemos presencia en 9 países, hemos trabajado con 17 tipos de industria. Aquí quiero aclarar algo: la cultura e innovación no depende del sector industrial, sino de la actividad, de cómo se organizan las personas y se toman las decisiones. Con eso también vengo a dar una gran aclaración, que muchas veces no se cree que exista o se confunde, de que la cultura e innovación depende mucho de, básicamente, el sector industrial, sino que es independiente del sector industrial, pero sí depende de las personas, cómo se relacionan y cómo toman decisiones. La tasa de respuesta, dada esta rigurosidad y confianza metodológica y estadística, está en el 63% como tasa de respuesta, lo cual nos sitúa dentro de todas las consultoras que trabajamos haciendo mediciones con un alto nivel de respuesta, y lo cual avala mucho los resultados. Y lo otro es que es un proceso estructurado que dura entre 7 y 9 semanas. Es una encuesta 100% online que se hace de manera muy ágil y con muchos mecanismos de validación de resultados, y es una medición que se hace desde la evidencia, es decir, desde cómo hacemos las cosas. Con un banco de datos de más de 100.000 personas trabajando en 9 países, toda esta información se analiza frente a los resultados de las grandes organizaciones que están liderando la innovación, y nos permite decir que a partir de la evidencia de cómo tú estás trabajando, podemos decirte si evidencias o no una cultura creativa o innovadora. La metodología mide 5 dimensiones: mide cómo está la gestión de la inversión de la innovación, la gestión de los resultados de innovación, la gestión misma de la innovación, tu estrategia de innovación y, lo más importante, la cultura creativa e innovadora. El modelo permite tener KPIs, con lo cual, como dije inicialmente, nosotros lo que vamos a tener ahora es que la innovación
se vuelve cuantitativa. Es decir, se vuelve monitoreable, se le puede dar seguimiento y se pueden hacer mejoras. Y se puede unificar a otras áreas de negocio o a la estrategia, que es lo que nos interesa, porque tenemos formas de medirla. Y eso es un trabajo muy interesante porque realmente permite que la innovación se convierta en una herramienta de competitividad y sostenibilidad empresarial. Entrando en materia solamente en la dimensión de cultura, que es lo que queremos abordar hoy día y contar el caso que les he mencionado, es que, como les decía, medimos 4 tipos de cultura, o mejor dicho, identificamos 4 tipos de cultura. No es que medimos estas 4 tipos de cultura, sino que desde la evidencia misma, desde el cómo se hacen las cosas y cómo se toman las decisiones, se observa si se están aplicando en la organización prácticas que tienen cabida con algunos de estos tipos de cultura, y en base a eso se entrega un resultado. Dentro de las dimensiones que se miden solamente en la dimensión de cultura, una de las 5 que mide toda la metodología C3, tenemos estos 10 indicadores: confianza y colaboración, compromiso directivo, diversidad, recursos e incentivos, apertura interna, trabajo desafiante, autonomía y agilidad, tiempo, liderazgo y apertura externa. Quizás muchos de ustedes se están preguntando, oye, ¿y esto no mide cuántas innovaciones tengo? No, no mide eso. Mide algo mucho más importante que eso, porque las innovaciones duran un segundo. Hay que decirlo con esa claridad. Las innovaciones duran un segundo cuando se descubren. De ahí en adelante pasa a ser un commodity, que si no lo logras instaurar en la dinámica organizacional, en los procesos del negocio, se va a perder. Y eso es lo que ocurre muchas veces. Sin embargo, cuando tú tienes una cultura creativa innovadora, tienes un grupo humano compuesto por directivos y colaboradores, o un grupo humano heterogéneo y diverso de personas que están unidas con un fin empresarial, que van a estar continuamente pensando en cómo producir innovaciones continuamente, sin necesidad de que exista un impulso, que siempre debe existir, un motivador, porque una organización no puede estar continuamente innovando, tiene que tener periodos de pausa, de descanso. Pero la cultura creativa e innovadora permite monitorear cuándo producir esos impulsos y cuándo también hay que frenarse. Las organizaciones que funcionan de esa manera realmente son aquellas que han sido innovadoras por muchos años. Ahora bien, analizando diferentes casos, ¿ya? Esto haciendo un análisis que se llama retrospectivo, que es analizar casos pasados de organizaciones que manifiestan culturas creativas e innovadoras, hemos recopilado y estoy presentando algunas de ellas. En mi blog, ya estoy presentando hace muy poco 23 empresas que hemos analizado a nivel de cultura creativa e innovadora, pero aquí presento algunas destacadas en diferentes sectores, en diferentes sectores. ¿Por qué? Porque, como insisto, la cultura creativa e innovadora no está atada a un sector, está relacionado con las personas, sus comportamientos y su toma de decisiones. Y aquí comento rápidamente, lo pueden ver aquí, ¿qué hizo cada una de estas empresas? Banco Santander, Cargill en el sector ganadería, IKEA en el retail, Unilever en manufactura, General Electric en energía, Banco Santander, lo dije inicialmente, en banca. ¿Qué hicieron para capturar y retener talento? En general, fomentaron el que son organizaciones innovadoras, pero además lo evidenciaron en el día a día. Es decir, cuando las personas entraban a la organización, empezaron a ver que realmente la forma en que se relacionaban las personas, la forma en que trabajaban los directivos y los colaboradores era distinta. Y era una forma absolutamente disruptiva de llevar la relación laboral. Se promueve la diversidad, la creatividad, se ofrecen programas de formación continua, pero siempre ligados a las necesidades de las personas. Los éxitos se midieron no necesariamente en la calidad del ambiente laboral que se dio, sino que son organizaciones que ya miden el resultado de la cultura de innovación en otro tipo de indicadores empresariales más tradicionales. Uno, por ejemplo, el Banco Santander en atracción de talento financiero, la empresa ganadería en atracción de talento altamente especializado. IKEA logró bajar la rotación de empleados y mantener una alta satisfacción, porque es una organización que tiene una gran variedad de profesionales, pero no necesariamente son especializados. Por lo tanto, era un sector sujeto a rotación de personal. Unilever, más de lo mismo. Y General Electric nuevamente trajo talento técnico. Es decir, comenzó a mejorarse el tipo de profesional que se interesaba por participar en la organización, porque veían que, independiente de los salarios, el tipo de vida laboral, profesional y que impactaba en su vida personal era distinto. Ahí les destaco algunas buenas prácticas, pero me quiero ir a la última columna, que es decir, qué variables estaban monitoreando
en estas organizaciones para conseguir estos resultados. Y ahí coloco las variables que son las que nosotros manejamos en la medición C3. Por ejemplo, Banco Santander monitoreó variables como apertura interna, liderazgo innovador, compromiso estratégico. Cargill, diversidad y compromiso estratégico. IKEA, trabajo desafiante, autonomía y agilidad, y así sucesivamente. Con lo cual, lo que quiero dejar en claro acá es que, independiente de la organización, su tamaño y su sector industrial, pueden hacer análisis de su cultura creativa e innovadora con variables o dimensiones muy específicas como las que se manejan en C3 y conseguir resultados empresariales de muy alto impacto y obviamente que les garantiza un muy buen retorno financiero. Para ir cerrando mi intervención, comentaros algunas cosas observadas de la práctica que nosotros llevamos haciendo desde el 2013 midiendo cultura creativa e innovadora. Primero, hablamos de que una cultura de innovación es curada. La palabra curada viene de las exposiciones de arte, que es ese proceso de preparación de una exposición de arte. Ese proceso se llama la curación, que es un proceso de diseño, análisis, definición de características esenciales, rasgos a incorporar en una serie de obras de arte que se van a exponer en una exposición. ¿Por qué se usa la palabra curación o curada con una cultura de innovación? Porque es eso, las obras de arte son las personas y hay que saber relacionarlas, hay que saber mezclarlas. Si no queremos hablar de obras de arte, podemos hablar de un deporte muy conocido, muy popular, que es el fútbol. Un entrenador de fútbol de los grandes equipos exitosos les dirá que a ellos a veces no les interesa tener a los cracks. A lo sumo les interesará tener uno o dos. Lo que más le interesa a él es que cuando se esté en juego se trabaje de una manera distinta. Se llama en equipo, pero cada equipo tiene su forma de trabajo. Cuando hablamos de curación, estamos hablando de que la cultura creativa debe curarse. ¿Qué es lo que hemos observado? Se estimula la conducta innovadora en los miembros de la organización de manera natural. Se vive la innovación como un valor fundamental en la organización, teniendo claro que hay momentos para innovar y momentos en que no debemos innovar. Se forja un compromiso con los valores nuevos de la organización y los core, los intrínsecos, aquellos que no van a cambiar. Se ve la innovación como propia y no como el precepto de un directivo o directiva, es decir, no como una orden, no como alguien que viene a decirme ahora debes innovar o estamos innovando. Se consigue que la innovación sea algo incrustado en la operación del negocio, o sea, es mucho más que el ADN. Y esto es importante porque el ADN está en las personas y las personas se van. Pero si uno logra incrustar la innovación en la operación natural del negocio, realmente consiguió que la innovación sea parte del día a día. Y se consigue una organización con lo que se llama una condición de inimitable. Es decir, nuestro negocio puede ser tradicional e igual a muchos otros. Hacemos lo mismo que otros. Pero estar acá hace que nuestro negocio sea inimitable. En base a los diversos resultados que hemos observado, aquí les comparto una de nuestras infografías clásicas, en el cual hemos consultado a muchos de nuestros clientes hasta el año 2022, 2023, qué para ellos significaba tener una cultura creativa e innovadora. Primero decían, les definía una presencia de marca. Nos posicionamos como un referente sin competencia. Lo otro, tenemos un talento activado. Es decir, ya no solamente atraemos y retenemos talento, sino que nuestro talento no se duerme, que eso es algo que en los procesos de atracción y retención de talento a veces se olvida, el mantener el talento activado. Incluso nos han llegado a decir que, hoy hemos investigado, que el talento ni siquiera necesita, las personas, mejor dicho, no necesitan ser talentosos, necesitan ser personas profesionales, pero que están activadas con relación a la innovación. La estrategia empresarial se renueva, los plazos de planificación estratégica se reducen. Se produce lo que se llama la adaptabilidad ágil, es decir, somos ágiles, pero también tenemos un espacio de adaptabilidad. Nos transformamos de forma evolutiva, es decir, continuamente nos estamos transformando como personas, organización, procesos, tecnologías, sistemas, políticas, etc. Y generamos un indicador que es nuevo, la calidez laboral, que supera el clima laboral y el ambiente laboral. Es decir, hay calidez en el trabajo. También podemos decir que hay unas claves esenciales cuando uno hace este tipo de mediciones que tienen ya que ver con la supervivencia. Es decir, resumiendo un poco, he mostrado qué es lo que consigue una organización cuando tiene una cultura creativa e innovadora, que es lo que le llamamos la cultura curada de innovación. Hemos visto qué nos dicen
quienes están operando con esta idea de que la cultura es estratégica, pero ¿cuáles son las claves ahora? Una es que se produce desarrollo continuo. Es decir, para la supervivencia de la organización, ahora la cultura e innovación pasa a ser un instrumento de trabajo para que la organización se desarrolle de forma continua. Se promueve mucho y debe trabajarse mucho la colaboración y diversidad. La innovación necesita personas pensando distinto y que nos aceptemos en nuestras diferencias. Obviamente, si estamos en una organización, dentro del marco de un negocio, una organización, una estructura empresarial, pero se necesita promover y trabajar continuamente. Lo otro es ser un imán de lo excepcional, es decir, ya no solamente traer talento de tal tipo, talento especializado, sino traer a lo mejor personas de otras profesiones que van a enriquecer mi giro de actividad. Lo otro importante es manejar la adaptabilidad y propositividad, es decir, tenemos un propósito muy claro, pero de forma continua, sabiendo que nuestros propósitos pueden ser diferentes. Y dentro de eso vamos a vivir un espacio de adaptabilidad, ¿sí? Donde la flexibilidad, ¿cierto? Es una forma de ser adaptable y también ser propositivo. Y lo otro es que, un elemento clave, es que todo este esfuerzo humano, organizacional y económico de ir hacia una cultura creativa e innovadora y sostenerla en el tiempo, cuando lo logramos, para conseguirlo, necesitamos tener siempre presente la diferenciación competitiva. Es decir, debemos usar la innovación con esta herramienta que es la cultura, más otros instrumentos como la estrategia, la gestión, la inversión, los resultados, el seguimiento de resultados, con una mirada competitiva. Si lo hago de forma comparativa, puede ser que simplemente siga haciendo lo mismo que otro, pero de otra manera, lo cual también es innovar. Pero si lo hago de forma competitiva, puede ser que yo esté elaborando o haciendo el mismo tipo de proceso productivo o esté en el mismo sector industrial que otro, que estamos haciendo lo mismo, pero la competencia nunca se va a atrever a hacer lo que yo hago. Y esa es la diferenciación competitiva cuando introduzco la innovación como parte de la cultura. Y estas son las 5 claves para garantizar la supervivencia de las organizaciones, más allá de atraer y retener talento. Bueno, con esta introducción sobre cómo hemos llegado a este webinar del día de hoy, que es porque hacemos una medición hace muchos años, pero también somos muy activos en investigar sobre el tema, no solamente somos reaccionarios a las experiencias, sino que investigamos lo que está ocurriendo en muchos países, lo cual nos llevó también a tener alianzas con universidades y cámaras profesionales, medios de prensa, y además participar en diferentes países, porque tenemos que tener coherencia con lo que es la innovación, la diversidad. Y eso nos hizo llegar a trabajar en el Ecuador con una empresa en la cual nos acompaña hoy día Fernando, que observamos y detectamos de la evidencia en 2 mediciones consecutivas, porque además la empresa con la cual vamos a conversar hoy día hizo esta medición el año 2022 y luego el año 2023, y se evidenció que la cultura de innovación mejoró, subió en sus indicadores y también mejoró mucho, o mejor dicho, reforzó, ya eso nos lo dirá Fernando, en lo que es su estrategia de negocio. Antes de comenzar este webinar, estábamos comentando qué más cosas están haciendo. Y es muy grato escuchar que en conversaciones que muchas veces tenemos cada 3, 4 meses, cuando coincido yo con Fernando, siempre pasan cosas nuevas, pero más allá de cosas nuevas, son cosas que se están evidenciando. Y eso porque hay todo un equipo humano, que es toda la organización, que está alineada frente a la innovación, pero también tiene claro que están en un negocio muy particular, que es el de los Campos Santos, y obviamente la mirada que tienen que dar es obviamente en un sector muy pequeño, muy acotado, muy de nicho o muy comoditizado, pero es posible innovar y lo están haciendo y se están sintiendo satisfechos. Con esta introducción, quiero dar paso a la conversación que voy a tener con Fernando Flores, presidente de Parque La Paz en el Ecuador, para hablar y que nos cuente cómo ha sido esta experiencia que han tenido ellos y que nos comente el impacto de esta medición Secubo en su organización, por qué decidió hacerla 2 veces o por qué deciden hacerla 2 veces, qué resultados y cómo han estado aplicando los resultados, y obviamente que nos cuente los cambios que se han ido evidenciando en todo este proceso de atracción y retención de talento, pero más allá de eso, de tener un talento activado. Con esto le doy la palabra a Fernando. Fernando, buenos días en Ecuador. Te doy la bienvenida a todos quienes nos acompañan el día de hoy.
Él es Fernando Flores, presidente de Parque La Paz, y le he invitado a que conversemos sobre la experiencia de la medición C3 y la cultura creativa innovadora y la retención y la retención y la atracción y retención de talentos en tu organización. Fernando, cuéntanos un poco de tu organización. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenos días desde acá, desde Ecuador. Sé que son tardes allá. Buenos días o tardes a las personas que se han conectado a este webinar. Y bueno, lo que decías, para nosotros como Parque de la Paz, somos una empresa de la industria funeraria, una industria que no se caracteriza por ser una industria que tenga una cultura de creatividad e innovación. Nosotros, de hecho, veníamos de una cultura de eficiencia muy enfocada a tener eh, el proceso y el resultado por delante de la organización. Medíamos muy bien con indicadores cada uno de los procesos y los resultados que íbamos obteniendo. Y el año 2019 decidimos entrar en un proceso de transformación digital. Eh, Decidimos, digo, porque no fue una decisión exclusivamente mía, fue una decisión en conjunto con el equipo de jefes y gerentes de la compañía, donde veíamos que había una posibilidad de conseguir esta diferenciación como decía Cristian, en una industria donde todo es muy copiable y se comoditiza muy rápidamente. Entonces, nos lanzamos en este proceso de transformación digital un poco sin saber a ciencia cierta qué es lo que íbamos a conseguir obtener, pero veíamos que esto los podía llevar a un sitio nuevo donde los demás actores de la industria no lo estaban viendo ni pensando. Entonces, en el 2019 nosotros empezamos este proceso y lo fuimos llevando a cabo, incluso, como yo digo siempre, pandemia de por medio. La pandemia en Guayaquil fue muy fuerte. Hubo noticias alrededor del mundo de lo que ocurrió acá y eso nos obligó un poco a enfocar todos nuestros recursos a la operación y dejamos por primera vez de lado un poco la estrategia porque lo que teníamos que hacer era resolver el problema que teníamos acá. Pero una vez que la pandemia terminó, nosotros continuamos con este proceso que teníamos de transformación digital. Y el año 2022 nos encontramos con esta medición Secubo que medía la cultura de creatividad e innovación. Y nosotros no encontrábamos algo que hasta ese entonces, que nos permita medir lo que veníamos haciendo. Hay mediciones de que si eres un buen lugar para trabajar o no, hay algunas mediciones empresariales, pero no encontrábamos algo que nos diga si lo que veníamos haciendo estaba muy bien implantado o era una percepción solo de nosotros que veníamos bien. Y esta medición nos permitió saber a ciencia cierta que lo que veníamos haciendo y trabajando eh, había producido un cambio cultural. Era lo que nosotros lo habíamos como percibido, pero nada nos aseguraba que ese cambio cultural ya estaba implementado. La sorpresa nuestra fue no solo saber eh, que teníamos una cultura ya de creatividad e innovación, que es la que queríamos generarla, sino que adicionalmente, pues la puntuación que habíamos obtenido en la medición era una puntuación alta que nos ponía a la par de empresas de otras industrias y de otros países que en temas de creatividad e innovación están mucho más avanzados que Ecuador. Y ahí toma un poco la parte de lo que decía Cristian. Nosotros como empresarios o como gente de empresa, tenemos que ver, o sea, impulsar ese cambio en el país.
no esperar que el país empiece a generar eh, algún incentivo o algo que yo diga, ah, por este beneficio voy a tratar de ser una empresa innovadora o tener algo de creatividad, sino que cada uno desde las distintas empresas y en los distintos sectores del país podemos empezar a generar este cambio que, como mostró Cristian en su presentación, genera mucho eh, beneficio que a veces no se lo puede medir tan rápido, pero ese beneficio de una mejor atracción de talento, de mayor compromiso de las personas que se encuentran que trabajan en la organización, es algo que es real y eso redunda también en otro tipo de beneficios para la compañía. Gracias, Fernando. Gracias por la presentación y lo que han hecho. Mira, hay una cosa que lo comentábamos inicialmente. Hay algunos cambios importantes. Lo dijiste, estás en el sector de los cementerios, un sector que, digamos, yo creo que muchos de nosotros cuando salimos de la universidad no lo veíamos como un sector atractivo o un sector donde ir a buscar trabajo, ¿ya? Obviamente era una opción, pero quizás no era la que tenía la mayor alta prioridad. Eh, Cuéntanos un poco el trabajar, profundizar, fortalecer esta cultura creativa e innovadora, que insisto, está ligado a una estrategia que lleváis, a unos procesos que estáis construyendo. ¿Qué les ha permitido en la práctica y qué datos tenéis de cambios que se hayan producido o a lo mejor cosas que no han cambiado pero que se han fortalecido? Sí, como lo conversábamos, Cristian, la industria funeraria no es una industria que se vuelve atractiva para ser un lugar de trabajo. La percepción que tienen las personas es como entrar a un lugar donde estamos en donde se atiende el momento más difícil de las personas, lo ven como un lugar lúgubre para trabajar. Y una de las cosas que nosotros hemos conseguido con una cultura de creatividad e innovación es cambiar esa forma de pensar y ver el lugar como un lugar distinto de trabajo donde se valoran las ideas de cada una de las personas, estas ideas creativas que son puestas a disposición para generar estos procesos, productos o servicios innovadores. Es algo que empieza a volverse una herramienta de atracción del talento. Nosotros actualmente, dentro de la organización, el 60% de las personas que trabajan en nuestra compañía son personas de generación millennial y Z, es decir, son personas jóvenes, y el otro 30%, es decir, ya para llegar al 90% de la compañía, son generación X, que comentábamos, somos los viejos no tan viejos. Entonces, se volvió un lugar de trabajo para personas de las nuevas generaciones que vienen con ideas creativas para cambiar procesos que a veces son muy pesados, muy lentos, y empezamos a trabajar también los procesos de la compañía con metodologías ágiles, que lo que producen es pues mejoras continuas de los procesos y generan también esa creatividad en cada una de las personas que trabajan en la compañía. Entonces, ese es un beneficio que para nosotros es claro que podemos atraer talento joven, y no solo talento joven, sino que ya también traemos muy buen talento a la compañía. Inicialmente, nosotros cuando requeríamos algún talento, pues los postulantes eran pocos, y de esos pocos, cuando ya
se enfrentaban a que era el trabajo en un camposanto o en una funeraria, también esos pocos nos quedaban menos. Y entonces el tema era complicado atraer buen talento. Hoy en día es todo lo contrario, tenemos muchos postulantes de gran nivel y a veces se vuelve complicado decidir con cuál escoger, con cuál quedarnos dentro de la organización por el nivel que tiene. Y el otro beneficio es la rotación. La rotación ha bajado mucho en la compañía y nosotros pasamos de casi tener más de un 20%, un 25% de rotación, a estar ya cerca del 10% de rotación. Y tomando en cuenta que la rotación que hoy tenemos es porque de otras empresas se llevan el talento de la compañía. Y es algo que nosotros tenemos que afrontarlo y saber que desarrollamos talento que muchas veces empresas de otro sector, que no es natural que se vayan a otra empresa del mismo sector, sino que empresas de otro sector que son quizás un poco más grandes, se llevan el talento de la compañía y es algo que ya nosotros lo hemos asumido y tenemos pues que hacerle frente a eso y saber que tenemos que permanentemente seguir formando el personal de la compañía para afrontar estos cambios y esta ida de talento que no es que se va porque no quiero trabajar acá, sino que se va porque tiene una propuesta de trabajo que bueno, para la persona y obviamente para nosotros, aunque nos da pena que se vayan, y creo que a las personas que trabajan aquí también les da pena irse, pero obviamente la propuesta es buena y hay un crecimiento económico que les permite, pues obviamente, afrontar este cambio, ¿no? Sí, mira, dentro de lo que estabas conversando, y quiero destacar varias cosas. Una es que la calidad del talento se ha visto mejorada dentro de la atracción de personas que atraen, y lo otro, el volumen de personas, ¿ya? No es que aumentó el volumen, pero la calidad es baja o tienen alta calidad y es poca, sino que ahora han logrado unir dos variables, ¿ya? Obviamente le surgió un problema que también lo destacas, pero eso no deja de ser menor por algo que tú mencionaste al inicio, que era es importante que la innovación no dependa de algo exógeno, ajeno, que te diga alguien cómo hacerlo, sino que tú dices que el empresario debe generar iniciativas innovadoras, debe actuar de forma innovadora. Y yo creo que ese proceso de que ustedes a lo mejor pasaron a hacer ahora una escuela en innovación, están ayudando a otros sectores a que mejoren su proceso de innovación. Y destaco algo súper importante también que mencionaste, un tercer elemento, es que las personas que se están yendo a otras empresas, se están yendo a empresas de otros sectores. Eso también es muy importante. Y quiero resumir esta parte que lo que tú has mencionado te cuadra perfectamente con lo que mostré inicialmente en mi presentación, que las grandes corporaciones, las grandes organizaciones a nivel mundial hacen cosas que ustedes las están haciendo de manera natural en la organización, lo cual muestra que la innovación se puede hacer de una manera muy directa y sencilla en muchos sitios. Siguiendo un poco con las preguntas, voy a aprovechar la pregunta que acaba de hacer Wendy, que dice, que para Fernando, dice, ¿cómo integraron la metodología C3 con el bienestar organizacional para retener el talento? Y me gustaría ahí también, Fernando, que comentases cómo, sería profundizar en la pregunta de Wendy, cómo profundizaron un poco más, perdón, si nos profundiza un poco más, cómo estas dimensiones, estas variables, empezaron a meterlas en todo su análisis organizacional y desarrollo organizacional. Sí, Cristian, a ver, la metodología C3 nos permitió medir cómo estábamos y nos dio como una hoja de ruta de qué cosas más podíamos hacer para seguir con este proceso de tener una cultura de creatividad e innovación. Sobre todo lo que decía Cristian, el poder implantarla, el que pueda ser parte de nuestro ADN de la compañía. Y eso es algo que nosotros
puedo decirlo ya hoy, año 2024, lo hemos conseguido. Hace poco en una capacitación que teníamos, mencionaba que más allá de, de quien esté a cargo de la compañía y de los jefes y gerentes de la compañía, el proceso de ser una compañía de creatividad e innovación, de que tiene una cultura de creatividad e innovación, ya es imparable. O sea, va más allá de quién esté o quién sea la cabeza de la compañía. Las personas que trabajan aquí hoy en día piensan de manera creativa, están pensando siempre en cómo mejorar sus procesos, en cómo mejorar un producto, en cómo traer algo nuevo a la compañía. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, una vez que tuvimos la medición, ver esta hoja de ruta. Y esta hoja de ruta, lo que hicimos fue, digamos que en compañía de Style Consulting, definir qué cosas podíamos hacer en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Y las cosas que quedaron para el corto plazo, pues las fuimos trabajando inmediatamente, y otras que estaban para el mediano plazo las pudimos traer al corto plazo, y eso permitió que en la siguiente medición que hicimos podamos seguir creciendo la puntuación, que de por sí ya era una puntuación alta. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tratar de seguir avanzando con esta cultura. Ese fue el desafío que nosotros afrontamos, de cómo seguir avanzando esta cultura de creatividad e innovación. Y las cosas que nos recomendaron, por ejemplo, eh, el que ya la compañía podía tener su libro blanco de la innovación, que era un poco darle ya un marco formal al proceso de creatividad e innovación de la compañía. Fue algo que nos llamó a nosotros mucho la atención, que lo trabajamos el año 2023 y que ya hoy en día tenemos nuestro libro blanco de la innovación. Es un libro donde queda el proceso desde que se genera una idea creativa hasta que se termina en un producto, proceso o servicio innovador. Es un trabajo que lo realizamos con el eje. Nosotros la estrategia la manejamos en ejes estratégicos, y hay un eje estratégico que se llama transformación digital, innovación y datos. En ese eje trabajamos el libro blanco de la innovación, y hoy es una realidad. Aparte, hemos trabajado talleres de innovación, talleres de pensamiento disruptivo, talleres de academia para líderes innovadores, porque era algo que también necesitábamos, todos los líderes de la compañía sean innovadores. El problema que a veces surge en esta cultura de creatividad e innovación es que hay áreas que avanzan más rápido que otras, por la naturaleza del área también. Hay áreas que son más propensas a que la creatividad e innovación fluya, y hay áreas que a veces tienen más controles, más aún en la industria funeraria. Hay áreas, por ejemplo, el área de operaciones funerarias, es un área un poco más controlada, que tiene un marco que a veces dificulta que se genere esta cultura de creatividad e innovación. Entonces, lo que nosotros buscamos es que, pese a que haya áreas que tienen más control, las ideas creativas sigan surgiendo. A veces cuesta un poco más innovar, pero pensar creativamente no. Entonces, que salgan ideas que ayuden a mejorar los procesos y productos y servicios, es algo que nosotros buscamos, y para ello se requieren tener líderes innovadores. Y ahí estos talleres, quiero también hacer mención a algo que es importante. Eh, Algo que hay que hacer inicialmente cuando uno empieza en este proceso, tanto de transformación digital como de creatividad e innovación, es analizar las brechas digitales que tienen cada uno de los trabajadores. Cada trabajador tiene brechas digitales de acuerdo a su rol y a su cargo.
Eso es lo primero que saber y organizar un plan para cerrar esas brechas. Porque no puedo entrar en un proceso y no capacitar al personal, porque lo que va a ocurrir es que vamos a empezar a tener un desangre de personal, o sea, no, se va a querer ir todas las personas que están en la compañía, nadie va a entender qué es lo que está pasando y en lugar de volverse atractivo, se vuelve un lugar como que nadie va a querer venir. Mira, la gente sale corriendo de ahí, no entiende qué es lo que pasa. Entonces, lo primero es cerrar esas brechas. Y ahí descubrimos, junto con el Departamento de Cultura, que habían tres tipos de personas dentro de este cierre de brecha. Decíamos, el que quiere y puede, y es el estado ideal. Hay el que quiere y no puede, y ese hay que ayudarlo de todas las formas posibles. Y en eso hay un trabajo en conjunto entre el área de cultura y talento humano para hacer que esa persona que le cuesta más pueda dar el paso porque tiene la voluntad. Y hay otro que no quiere y no puede. Y entonces, ese que no quiere y no puede, eh, igual darle herramientas como para ver si es que le podemos mover alguna fibra y diga, sí quiero, pero si ya no quiere y no puede, pues esa persona automáticamente se da cuenta que no puede seguir en la compañía, pero es natural, o sea, al final termina renunciando porque dice, no, esto no es para mí. Eh, la experiencia nos dio que ese grupo de personas es el de menor cantidad. La mayor cantidad estuvo del lado de el quiero y puedo, y lo que fue darle todas las herramientas para conseguir este cambio. Y es algo que, bueno, la medición de C3 nos permitió descubrir que ese cambio se había dado de la manera correcta. Y de hecho, Fernando, lo que habéis conseguido es lo que mencionaba en uno de los estudios que hemos hecho, calidez laboral, que veo que alguien ha puesto acá que da gusto levantarse a diario para ir al trabajo. Eso es lo que se llama calidez laboral. Eh, Alguien ha hecho una pregunta más. ¿Las mediciones son a nivel de empresa o a nivel... Bueno, me permites un segundo, voy a responder esa, Claro. Fernando. A ver, las mediciones se hacen a toda la organización y al mismo tiempo, perdón, hay varios tipos, lo comento. La medición tradicional o completa o integral se hace a toda la organización, a todos los miembros de la organización, y los resultados se entregan a nivel organizacional y por áreas o departamentos. Es decir, no solamente vas a tener em, tu índice de cultura creativa e innovadora por organización, sino también por áreas. Y eso lo uno a lo que mencionaba anteriormente Fernando, de que también al tener cómo es la cultura ya por departamento o área, que es la parte fina que hacemos del análisis nosotros, también permite saber dónde aplicar ciertas reglas o políticas y en otras suavizarlas más, y también descubrir que hay áreas que a lo mejor les va a costar más innovar o ser creativos y otras a lo mejor les va a ser más sencillo. O a lo mejor otras tendrán que esforzarse más y otras tendrán que ser más pasivas porque están más reguladas. ¿Ya? Es decir, se entrega un informe a nivel de empresa y dentro a nivel de detalle tú puedes ir viendo por áreas o departamentos el análisis pormenorizado de cómo se encuentra la cultura creativa e innovadora por un departamento, un área, una función, un proceso, etcétera. En ocasiones, perdón, y la encuesta se hace a nivel de todos los colaboradores. Todos los colaboradores responden una encuesta online que es muy corta y breve, porque básicamente se les preguntan cosas de cómo se realiza el trabajo en el día a día y cómo se toman decisiones y cómo se relacionan las personas. ¿Ya? Es decir, se hace a nivel de persona en toda la empresa y el resultado se entrega a nivel de áreas o departamentos, lo cual da mucha sensibilidad. Y además se entrega por las variables o dimensiones. Cómo está la apertura interna en la organización y luego cómo está la apertura interna en el departamento 1, en el departamento 2. De forma análoga, otro indicador que es, por ejemplo, confianza y colaboración, cómo está en toda la organización y luego en el departamento 1, cómo está en el departamento 2, en el departamento 3, etcétera. Es bastante detallada, tiene un nivel de profundidad bastante amplio
y permite tomar todas estas decisiones y este conocimiento. Fernando, estamos en los últimos 5 minutos. Ah, sí, ahí están los microclimas laborales, exactamente, así es, Wendy. De hecho, lo dijo Fernando, también esto está ligado y ellos han aplicado este proceso dentro de su eje de transformación digital, innovación y datos. Es decir, ya tienen conectado todo. Fernando, estamos en los últimos minutos del webinar de hoy. Nos quedan 5 minutos. Bueno, primero agradecer nuevamente tu tiempo, sé que el tiempo es valioso. Quiero destacar algunas cosas que ha mencionado Fernando, en el sentido de que es importante tener una estrategia, la claridad, el incorporar a las personas, que las personas sepan lo que se está haciendo, lo que está pasando, el hecho de atraer talento en mayor volumen y en mayor capacidades es reflejo de eso mismo, considerando que se está en un sector complejo, lo cual me permite llevar este mensaje a muchos empresarios o muchos responsables de innovación que dicen aquí no se puede innovar o es muy difícil. Queda demostrado no solamente por el caso de Parque La Paz en Ecuador, sino de otros países que hemos trabajado, que sí es posible. De hecho, la innovación es romper estas barreras. Fernando, una cosa más que te quería preguntar. El tema de la humildad, el tema de la transparencia. eh, ¿Cómo ha ido evolucionando en Parque de la Paz? Porque es algo que yo te he escuchado en otras presentaciones tuyas y hablas también de este directivo que ya no sé si llamarle 6.0 o un directivo no sé, más humilde, menos soberbio. ¿Cómo ha sido la evolución y cómo se vive dentro de Parque La Paz? Eso también es muy importante dentro de la innovación y tiene que ver con el tipo de liderazgo que medimos nosotros y con la confianza y colaboración. Sí, ahí hay un cambio muy importante. Tú hablabas de la comunicación. Eh, Más allá de manejar o de tener un control sobre la estrategia, eh, también el rol del CEO se vuelve un rol de comunicador y de tener espacios abiertos para ir contando la historia de qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, contar los logros también, qué estamos obteniendo, porque el grupo que trabaja en la compañía tiene que tener claro lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, qué vamos consiguiendo, cómo vamos avanzando. Entonces, nosotros en la compañía tenemos un espacio mensual que se llama Parque de la Paz se Transforma. Es un espacio donde converso con toda la compañía a través de Teams. Converso con la compañía de todas las cosas que vamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, y es un espacio abierto para preguntas y respuestas. Y eso permite pues mantener informado a las personas de lo que nosotros estamos haciendo, y es un rol nuevo que toca afrontarlo, un rol de comunicador. Y además, este tema de humildad que dices es parte de esta forma de gestionar a la compañía. Dejamos de lado de ser el yo lo sé todo, yo decido y yo hago, y aquí se hace lo que yo quiero, a pasar a ser eh, un coach, alguien a quien le consultan más que el que indica o decide. Y ahí también hay un rompimiento en distintas áreas de la compañía, porque se aplana la organización. Eh, Porque así como los jefes y gerentes recurren al CEO para consultar, es decir, oye, estoy haciendo esto, mira, pero aquí me pasó esto, ¿tú qué piensas? ¿Cómo lo hago? Los equipos también con sus jefes y gerentes empiezan a trabajar así. Los equipos empiezan a autogestionarse. Y esta autogestión es algo que es lo deseable. Nosotros queremos que los equipos funcionen autónomamente y que su jefe sea un coach de ellos, que resuelvan cuando se quedan, digamos, un poco enredados en algún punto,
vayan a su coach y le digan, oye, aquí cómo resuelvo este tema, porque intentamos por aquí y no lo resolvimos, intentamos por acá y tampoco pudimos. Entonces, que el coach le dé una mirada y le diga, mira, probemos esto, hagamos esto, sugiera. Y los equipos se encarguen de implementarlo y que vayan resolviendo sus problemas, porque ellos son los que enfrentan los procesos en la compañía. Perdón. Entonces, ahí también hay un tema de humildad, porque antes, cuando cuando hay una cultura de eficiencia y de resultados, el jefe es el que lleva el control de todo. Y un poco es como que aquí no se mueve nada si es que yo no sé qué se movió, no, si yo no sé qué se hizo. Así Y es. pasa un tema donde los equipos empiezan a funcionar por sí solos. O sea, lo que buscamos es que empiecen a funcionar, que tomen sus procesos, los identifiquen, tengan claros por qué se hacen, cómo se hacen y todo, y empiecen a mejorarlo y los equipos empiecen a cambiarlos. Y ya como el punto que nosotros estamos llevando es que los equipos incluso trabajen con otras áreas, porque a veces los cuellos de botella que hay en algún proceso y que no le encuentro la solución, quizás una mirada fresca de otra área me permita Exacto. cambiarlo. Entonces, y eso también lo vemos en nuestros procesos de innovación. Nosotros ya estamos trabajando innovación abierta. Trabajamos ya personas ajenas a la organización, estudiantes de maestrías, de universidades, ya han trabajado proyectos de equipos multidisciplinarios con nosotros, con una visión completamente distinta, de fuera de la Súper. industria. Y eso agrega mucho valor porque las personas que trabajan en la compañía reciben visión también de personas de afuera de la compañía. Y eso también para nosotros ha sido un gran paso, porque a veces es como difícil, y ahí vamos a la humildad, de ceder estos espacios a personas que no son de la empresa, pero los beneficios son muy grandes. Son muy grandes. Entonces, Son muy grandes. yo creo Claro. que vale la pena hacerlos, controlando ciertos riesgos que siempre hay en este tipo de innovación, pero es el valor que uno obtiene de eso, el aporte que recibe de eso, la compañía es muy grande y la compañía también les aporta a ellos, estudiantes de maestría que ven cómo el proceso de innovación de una compañía y participan de ello, también les permite a ellos incorporar esto a su formación y también nosotros nos sentimos que contribuimos a que estos profesionales cuando en sus lugares de trabajo Ujú. también puedan meter esta visión de que es necesario tener esta cultura de creatividad e innovación que permite generar cambios Ujú. en, en la empresa y generar cambios en la industria también. Perfecto, Fernando. Oye, muchas gracias lo que nos has compartido muy generosamente sobre la importancia de la humildad y que además los ha puesto, los has escrito con datos. No te has detenido en la novelería de decir que la humildad es buena. La humildad permite esto, permite que conversemos, que resolvamos problemas, que nos comuniquemos, rompamos los egocentrismos. Fernando, hemos Sí, llegado al final de y la... que te vean más cercano, ¿no? Yo creo que Exactamente. eso es muy valioso, que te vean cercano, no ese líder que está metido ahí en una oficina y casi que cuando sale toda la compañía como que te queda ahí como con hecho hielo, sino que seas parte de la compañía, que seas nosotros acá nos denominamos centinelas a quienes trabajamos en Parque La Paz porque nuestro propósito es cuidar recuerdos. Entonces somos los centinelas que cuidamos recuerdos y la idea es que todos somos centinelas, entonces que vean a los jefes, a los gerentes, a los CEO de la compañía como
un centinela más, como alguien que está preocupado también de cumplir ese propósito que nos une a toda la compañía. Y eso, como digo, da valor y permite también a la compañía obtener beneficios que a veces demoran un poco en verse y puede a veces como desanimarlo si es que no tiene claro hacia dónde quiere llevar a la empresa. Por ejemplo, a veces dices, me genera mucho gasto esto de acá. Y claro, el retorno no es inmediato. Así es. Entonces, eh, puede haber una desilusión rápida en ese tema. Entonces, lo primero que tenemos que ir controlando es cómo vamos escalando esta inversión porque es una inversión en verdad, que se realiza en tener una cultura de creatividad e innovación, esta inversión que se realiza en cada una de las personas que trabajan en una empresa para tener un mejor profesional en la compañía y cómo en el tiempo eso empieza a generar beneficios. Hoy en día podemos decir, por ejemplo, nosotros que los ingresos de la compañía han crecido en aproximadamente un 15% desde que iniciamos el Muy proceso bien. de transformación digital. Entonces, claro, han crecido ingresos, sí, han crecido ingresos, pero también los ingresos crecen. El tema es que no crecen, al comienzo no crecen tan rápido y cuando no crecen tan rápido uno se puede como decir, no, esto no va a funcionar. Hay que tener paciencia y hay que ir viendo que los beneficios se van a ir dando en el tiempo porque está comprobado. Todas las empresas que han iniciado este proceso demuestran que digamos, ni siquiera en el largo plazo, en el mediano y corto plazo ya empiezan a obtener beneficios que incluso son beneficios financieros, ¿no? Exacto. Y lo has dicho muy bien, Fernando. O sea, los beneficios ya en innovación ya no son de largo plazo. Los beneficios se ven en mediano plazo. En el corto puede ser difícil, pero también tiene que ver con la estrategia como ustedes lo han estado tratando. Voy cerrando la sesión de hoy, Fernando. Muchas gracias. Y también a todo el equipo Parque La Paz, que he tenido el placer desde Style Consulting de conocer en estos 2 últimos años. Quiero sacar una reflexión de lo último que decías, que ustedes ya todos se autodenominan centinelas. Qué grato sería ver el día de mañana muchas empresas, no solamente en Ecuador, sino en cualquier lado del mundo, en que ya no hablemos de directivos y colaboradores, sino que tengan un término que les une, ¿cierto? Y les hace sentirse a todos iguales. Ustedes son todos centinelas, y centinelas los recuerdos, que además es una expresión muy hermosa para el trabajo que hacen y que les ha permitido generar un tipo de fidelización y cercanía hacia sus clientes, sus proveedores, sus consumidores y también hacia el espacio interno que habéis construido. Fernando, muchas gracias. Voy cerrando la presentación de hoy. Les recuerdo a todos que este webinar ha sido grabado y será subido en la página web de Stay Consulting. Ahí la comparto de aquí a unas 2 semanas. Y les invito a seguir a siguientes webinars que vamos a tener con otros invitados. Nuevamente felicito a Parque de la Paz porque es uno de los grandes referentes latinoamericanos que tenemos entre 400 empresas que hemos medido. Bueno, seguimos subiendo en empresas. Parque La Paz está a nivel de las grandes corporaciones transnacionales y eso es muy grato porque muchas veces desde Latinoamérica nos sentimos como seguidores de otros. Parque La Paz en este minuto ya pasa a ser de los que está aportando buenas prácticas a otras empresas, ya lo dijo Fernando, se están llevando a su personal y nosotros podemos decir con mucho orgullo que sí tenemos empresas de alto nivel innovacional imbatibles, ¿ya? Y además subiendo en sus puntajes, que eso además es muy grato de ver. Fernando, muchas gracias y a todos los que nos acompañan también muchas gracias. Voy cerrando la sesión de hoy. Eh, Les recuerdo que nuevamente que este video va a ser subido a nuestra página web en YouTube y les esperamos para un siguiente evento de esta naturaleza. Muchas gracias y también gracias a nuestros colaboradores UDLA, CITEC y también a quien ha liderado también en Latinoamérica esta medición C3, Brinca y por supuesto a mis colegas de Style Consulting. Muchas gracias. Gracias, Cristian, y gracias a todos por haber participado del webinar. Gracias, Fernando.